Saludos estudiantes. Hoy vamos a analizar la estructura de la célula, sus características y diferencias. Voy a mostrar un video un conjunto de diapositivas en las cuales voy a ir mostrando los tipos de células, sus subclasificaciones y las estructuras que cada una de ellas contienen en particular. El tema de hoy se denomina la estructura de los tipos de células. Y aquí he hecho un esquema en el cual les muestro los dos tipos de células en las que se pueden clasificar las células. Por un lado tenemos a las células procariotas y por el otro lado las células eucariotas. Las células procariotas son células que están formadas o que forman a las bacterias y a las cianobacterias. Y las eucariotas son tipos de células que vamos a encontrar en animales, en vegetales, en hongos y protistas. La característica más general de las procariotas es que son células simples, son pequeñas y primitivas. Y la característica general de las eucariotas es que ellas son complejas, son grandes y evolutivamente recientes. Cuando hablamos de primitivas y evolutivamente recientes, podemos ir al dibujito que aparece en la parte inferior. Aquí vemos que las procariotas, cuando se forma la Tierra hace 4.500 millones de años, ya las primeras células procariotas con forma procariota aparecen hace 3.500 millones de años. Es todo este espacio que ustedes ven por acá, que luego da origen a las cianobacterias, y si continuamos en este espacio, todavía estamos en el reino, digámoslo así, de las procariotas, porque todavía las eucariotas no existían. Hasta el año, hace 1.800 millones de años, que aparecen las células eucariotas. Por eso es que cuando se dice que las células procariotas son primitivas, a esto es lo que nos referimos, que fueron las primeras en originarse, y que las células eucariotas fueron posterior. Y ambas, procariotas y eucariotas, todavía las podemos encontrar hasta épocas recientes. Aquí tenemos una célula eucariota y una célula procariota. Si bien ya sabemos que son células diferentes, debemos de tener claro que hay algo en común que tienen ambas. Y es que las dos, y entonces esto significaría que todas las células que existen, tienen que tener tres características en común. La primera es que la membrana plasmática la tienen ambas. Ustedes lo pueden ver acá. Aquí está la membrana plasmática y aquí tenemos la membrana plasmática de una procariota. El citoplasma, que es este contenido que está por acá, toda esta parte interna es el citoplasma, toda esta parte interna es el citoplasma, está presente en ambas células. Y el material genético, también todo eso que ustedes ven acá es el material genético de una procariota, y aquí ven que dentro de esta otra subesfera encontramos el material genético. Esta subesfera luego nosotros le llamaremos núcleo celular, ¿de acuerdo? Aquí nosotros en la célula procariota no vamos a tener un núcleo celular. Las células procariotas tienen formas muy diversas. Son sumamente pequeñas, decíamos en una de las características. Tienen formas muy diversas, ustedes pueden observar por acá, pero podríamos clasificar las formas de las procariotas en tres tipos de formas. Los cocos, que son formas esféricas, los bacilos, que son formas de bastones, y los espirilos, ¿verdad?, que son en forma de espiral. Entonces aquí vemos los cocos, aquí vemos espirilos y aquí vemos bacilos. Son como las formas más generales en las que podemos encontrar a las bacterias. La estructura de la procariota es la siguiente. Tenemos a la mesosoma, que aquí está el mesosoma, que es una membrana plegada que lleva a cabo procesos químicos importantes de respiración celular y captura de luz en las bacterias. Un plásmido, que este es el material genético, también el material genético en pequeña cantidad, en forma circular, la podemos encontrar por acá.
Tenemos inclusiones, que se refiere a bolsitas de almacenamiento de nutrientes. Tenemos el nucleoide, que es una región central muy concentrada de material genético que presenta las bacterias, los procariotas. La cápsula, que sería la parte rígida y fuerte, que le da mucha protección a la bacteria, que es esta parte externa, que se llama cápsula, está hecha de proteínas. Luego la pared celular, que es esta segunda subpared, ¿verdad? Que ustedes ven por acá, su estructura rígida, que está hecha de polisacáridos. La membrana plasmática, que es esta tercera por dentro, ¿verdad? Que es la que es común a todas las células. Algunas bacterias pueden tener flagelo. Estos flagelos les permite el movimiento, desplazamiento en el medio en el que ellas se encuentren. Y este flagelo es un flagelo simple. Eso que ustedes ven acá se llama pili y lo utilizan las bacterias para unirse, adherirse a diferentes estructuras. La ribosoma, que es esta estructura por acá, son montones de ribosomas que tienen. Esto es común a todas las células, todas las células tienen ribosomas. Bueno, se encarga del proceso de producción de proteínas. Y el citoplasma, que sería toda la región interna de la célula, que es donde se contienen todas las estructuras que antes hemos mencionado. Bueno, esta es la estructura de las procariotas. Ustedes deben de reconocer cada una de las partes, cada una de las estructuras, para poder realizar las actividades asignadas. Ahora veamos algunas formas que tienen las células eucariotas, ¿no? Hay muchas formas, pero estas son algunas. Aquí tenemos estas fórmulas alargadas, ¿verdad? De algunas células, por ejemplo, musculares, o la famosa neurona, ¿no? Vean la forma que tiene. Un adipocito, ¿verdad? Que es, aquí lo vemos por acá, es mucho más diferente a estas otras. Los eritrocitos, que están por acá. Leucocitos. Y también tenemos los bastones de la reina, ¿verdad? Que son estos que tenemos en nuestros ojos. Son células. Y podemos ver otras células ya ahora de algunos protistas, como las amebas, dinoflagelados, diatomeas, que se encuentran en la parte de abajo, o la forma del espermatozoide, que evidentemente es una célula. ¿Cuál es la estructura de la célula eucariota animal? Ahora vamos a hacer una subclasificación. Las células procariotas y las células eucariotas, ya hemos visto en términos generales sus estructuras, pero ahora vamos a entrar en la eucariota y nos vamos a centrar en dos tipos, en la animal y en la vegetal. Vamos a dejar el fungi, vamos a dejar el protista por fuera, nos vamos a concentrar solo en la animal y en la vegetal. Pues bueno, esta célula que ustedes observan por acá es una célula modelo eucariota animal. Y estas son sus partes, vamos a reconocerlas. Entremos, hagámoslo de adentro hacia afuera, ¿no? En el núcleo de la célula, que contiene la información genética de la célula, encontramos una estructura que se llama nucleolo, que es como el núcleo del núcleo, ¿no? Luego encontramos en la parte externa, estos puntitos ustedes ven acá que son los ribosomas. Acá tenemos estructuras llamadas lisosomas, que son estas pequeñas esferas. Tenemos la vacuola, que son pequeñas, de almacenamiento, pero pequeñas en la célula animal. Tenemos el citoplasma, que sería toda la región en la cual vamos a contener a las organelas. Vamos a encontrar los centriolos, que son estos que están por acá, centriolos, y las mitocondrias. Estas mitocondrias, vean que tienen una apariencia interesante, ¿verdad? Que las caracteriza, ¿verdad? Plegamientos internos, que luego nos permitiría poderlas reconocer, ¿no? El retículo endoplasmático liso, que es esta parte de acá, que es una membrana, junto al retículo endoplasmático rugoso, que está adherida al núcleo. Pero la diferencia entre el liso y el rugoso es que el rugoso contiene ribosomas. ¿Lo vieron? Que habíamos mencionado que estos puntitos eran ribosomas y el liso no. El complejo de Golgi es otro conjunto de membranas separadas de estas otras, pero que permite recibir sustancias de estas otras estructuras y transformarlas. La membrana plasmática, entonces, sería, el animal sería toda la parte externa. Vean que, a diferencia de las células que vimos anteriormente, esta no tiene pared celular,
ni tampoco tiene una cápsula de proteínas. Veamos en detalle, ¿no? En detalle podemos ver entonces que la célula animal presenta centriolos, presenta vacuolas pequeñas, poco desarrolladas. Esto es muy particular de las células animales. Pero, ojo, recalcamos y lo ponemos en rojito por acá, que no presenta pared celular, no tiene cloroplastos y no presenta ningún plástido. Ahora vamos a pasar al modelo de la célula eucariota vegetal, ¿no? Acá vamos a ver que vamos a empezar de dentro hacia afuera. Aquí tenemos el nucleolo, también tiene nucleolo. Aquí está la información genética dentro del núcleo. Este es el núcleo de la célula. Esta es la envoltura nuclear, la parte externa del núcleo. Este es el núcleo, ¿verdad? Este que estamos señalando por acá. Tenemos un retículo endoplasmático rugoso alrededor del núcleo, igual que en el animal. Y tenemos un retículo endoplasmático liso en la parte externa, que es esta que está por acá. Hay ribosomas, sí, ya habíamos mencionado que tienen ribosomas. Tenemos el aparato de Golgi, que es esta estructura membranosa. Hay una gran parte, una gran estructura que incluso alberga el 90% de una célula, que se llama vacuola, que sirve para almacenar agua, por ejemplo, en las células vegetales. Entonces, esta es la vacuola. Aquí tenemos los cloroplastos. Aquí tenemos los peroxisomas, perdón. Acá tenemos esta estructura que se ve rígida. Esto que ustedes ven aquí es la membrana celular, ¿no? Y la parte externa es la pared celular. Entonces tenemos una pared celular, vean acá, en detalle, rígida, y adentro tenemos una membrana plasmática. ¿Ok? Aquí tenemos las mitocondrias, que tienen esta estructura plegada, muy característica de ellas, y algunas ribosomas libres. En resumen, podemos decir entonces que la célula vegetal presenta pared celular, presenta plástidos y cloroplastos, presenta vacuolas muy desarrolladas y grandes, vean esta que está acá, es enorme. Y una de las grandes diferencias es que no tiene centriolos, que sí lo tiene la célula animal. Ahora veamos en detalle algunas de las organelas que hemos mencionado para que ustedes fácilmente luego puedan reconocerlas, estructuras y organelas, ¿no? En la superficie vimos que tenemos la estructura llamada membrana celular, esta que está por dentro, que delimita a la célula, y la pared celular esta que está por fuera, que hace que las células vegetales sean rígidas, por eso los árboles son tan duros, rígidos, ¿verdad? Tan fuertes, por la presencia de la pared celular en sus células. Aquí está. Y aquí tenemos por este otro lado a la mitocondria. La mitocondria es una célula con una membrana externa, bueno, es una estructura de la célula con una membrana externa, una estructura plegada de membranas internas y una matriz, que es esta que ustedes ven por acá. Entonces, cuando ustedes tengan que reconocerlo, recuerden que tiene que mostrar que tiene plegamientos en la parte interna. Esta mitocondria, que es una organela. ¿Qué es una organela? Porque tal vez alguien se preguntará, ¿no? Pues una organela es un órgano celular. Aquí tenemos el retículo endoplasmático. Este es el núcleo, sí, pero se ha colocado acá para que se entienda que el retículo endoplasmático está adherido al núcleo, es la forma de reconocerlo, está pegado, son membranas plegadas, aquí está el rugoso y aquí está el liso. Aquí tenemos el cloroplasto, que es otra organela. Esta organela tiene una membrana externa, tiene una membrana interna y adentro tiene un montón de discos, se llaman tilacoides, ¿verdad? Que nos permite reconocer fácilmente el cloroplasto, que se encarga de la fotosíntesis de la célula. Aquí tenemos el aparato de Golgi, ya lo mencionábamos anteriormente, que es un conjunto de bolsas plegadas. Este es el aparato de Golgi, así como lo podemos reconocer. La vacuola, que son estructuras muy grandes en la célula vegetal, en la célula animal recuerden que es sumamente pequeño, pero en la vegetal sirve para acumular alimentos o nutrientes o agua, y es sumamente grande, como ustedes la pueden observar por acá. Los centriolos, que son propios de los animales, tienen esta estructura como tubulenta y la podemos encontrar dentro del citoplasma de la célula animal. Los plástidos
Son bolsas que almacenan sustancias, gránulos, por ejemplo acá, en las células vegetales. Bueno, básicamente, esta es la exposición que corresponde a este otro tema, que es la estructura, las características de la célula procariota, eucariota y la célula animal y vegetal. Espero que haya sido de provecho. Y ahora que pasamos a las actividades, esperemos que las logren desarrollar de la mejor manera. Muchas gracias.